Cordial saludo amigos, gracias por estar acá con nosotros en su canal El Búnker de Jack. Seguimos con nuestras reacciones a diversos videos. Hoy traemos un video que es muy interesante porque es de la historia militar española, de la historia militar, y su título es ¿Por qué triunfaron tanto los tercios españoles? Entonces es la historia de dónde provienen y por qué se denominaron los tercios españoles. Entonces es una bonita historia y donde uno aprende cada día y sabe de dónde viene toda esa cantidad de poder bélico y guerrero que tenían y que tienen hoy en día los tercios. Yo he escuchado mucho reacciones sobre los tercios y entonces me llamó la atención y encontré este video, que es un video de un canal especial que se dedica mucho a la historia. Es del gato historiador y es del Cus Channel, el gato historiador, así se denomina, y él se dedica a la historia, y a mí me parece que es un video muy interesante. Pues no sé, de pronto entre ustedes hay gente que conoce más, que sabe, nos hará comentarios y aportes al tema. Entonces vamos a mirar, por lo menos yo voy a aprender mucho en este video sobre los tercios españoles en la historia militar española. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. En este canal no es poco común abordar temas referentes al Imperio Español y por supuesto a una de las unidades militares más legendarias de toda la historia. Estamos hablando de los tercios de infantería. Aun cuando hemos revisado aspectos importantes de su historia, así como rememorado bastantes de sus hazañas en el campo de batalla, cabe preguntarnos por qué razón precisamente fue que este estilo de combate y doctrina tuvo tanto éxito durante más de 150 años entre la férrea competencia de naciones y pueblos con una estirpe guerrera igual de respetable. El día de hoy haremos una humilde aproximación a las razones que impulsaron y dieron forma al éxito militar y de un imperio donde nunca se ponía el sol. Hoy veremos por qué los tercios de infantería triunfaron tanto. Cus Channel Historia. Un canal especial de historia que trae videos muy interesantes y videos muy buenos. La falange de Alejandro con esteroides. Debemos comenzar planteando que la táctica del tercio fue lo que sepultó por completo al estilo de combate medieval y caballeresco en toda Europa, derrotando en múltiples ocasiones a poderosos ejércitos que luchaban con tácticas aún medievales, dando lugar a la estrategia y tácticas de la guerra moderna. ¿Cómo fue esto posible? Se le atribuye este gran paso en la táctica no solo en España, sino en toda la historia a uno de los generales más ilustres y competentes que han existido. Nos referimos a Gonzalo Fernández de Córdoba, mejor conocido como el Gran Capitán. El Gran Capitán. Pero los orígenes de la táctica del tercio provienen y se inspiran en guerreros muy anteriores a estos. Si poseemos nociones básicas de historia, al mirar una plaza de picas española, irremediablemente nuestra memoria se remitirá a la falange macedonia de Alejandro, una táctica creada por su padre Filipo II, que revoluciona también la manera de hacer la guerra en su tiempo. Pero sin alejarnos ya más del Renacimiento, es verdad que el estratega y genio Gonzalo de Córdoba fue capaz de tomar un concepto básico como una formación de picas y combinarlo con armamento novedoso como las armas de fuego, en una táctica funcional que permitiera que estos dos elementos trabajando juntos pudieran convertirse en un arma letal. El corazón de toda formación del tercio era la plaza de picas, la cual consistía en un rectángulo de hombres armados con picas de 5 a 6 metros de altura, capaces de realizar distintas maniobras y luchar cuerpo a cuerpo, lo cual no era para nada novedoso. Los principales abanderados de esta táctica fueron los piqueros suizos,
los cuales, durante la Edad Media y el Renacimiento, fueron increíblemente famosos por sus maravillosas formaciones de picas, que eran capaces de enfrentarse contra múltiples unidades. A su vez, las formaciones épicas de los suizos fueron copiadas por los lansquenetes alemanes. Fue ahí donde Gonzalo de Córdoba vio que existía la necesidad de armar a los soldados hispanos en formaciones de picas que eran increíblemente efectivas para otros pueblos. Debemos recordar el contexto histórico de este suceso. En la Primera Guerra de Nápoles, en el año de 1501, el ejército español que es enviado a Italia se trata de uno en esencia medieval, aún luchando con espadas y escudos, ballestas, lanzas cortas, sin olvidar a los caballeros con armadura. Durante la primera fase de esta campaña en Italia, el ejército español sufre reveses y desgracias por demás. No es sino hasta que el gran capitán implementa sus innovaciones que no se dan las decisivas victorias en las batallas de Cerinola y Garegliano, lo cual es considerado como el nacimiento de la táctica del tercio, cual cambiaría el mundo y la guerra moderna para siempre. Gonzalo de Córdoba durante esta campaña en Italia tuvo a su mando bastantes mercenarios alemanes conocidos como lansquenetes, los cuales lucharían hombro a hombro con los soldados provenientes de la península ibérica. Un hecho interesante es que los franceses dentro de sus filas poseían bastantes mercenarios suizos, que luchaban en el mismo orden de picas que el tercio y los lansquenetes. Aquí es donde la diferencia se hace patente. El elemento que el gran capitán añadió fueron las famosas mangas de arcabuceros. Acompañando a cada plaza de picas, a cada uno de los flancos iban formaciones de arcabuceros con una profundidad entre 9 y 12 filas, lo cual representaba que, al momento de disparar sus arcabuces una de las filas, ésta retrocedía. La que le seguía inmediatamente tomaba su lugar y estaba preparada para disparar. Si pensamos en la profundidad de 12 a 9 filas, toma sentido cómo esta cortina de fuego era incesante, así como infernal, desde que el primer arcabucero disparara hasta que las demás filas lo hubieran hecho también. Ya habría recargado y virtualmente el fuego jamás se detendría. Cuando las cosas se complicaban, los arcabuceros se refugiaban en las primeras filas de los piqueros, por lo que la descarga de fuego no dejaba de parar. Estos dos elementos combinados junto a la caballería de apoyo fueron lo que permitió al tercio de infantería enfrentarse básicamente a cualquier enemigo del mundo conocido. Durante las campañas en Italia, derrotaron por completo a la poderosa caballería pesada francesa, que al cargar contra los cuerpos de picas, lo cual era arriesgado en sí mismo, fueron bañados por proyectiles y proyectiles de los arcabuceros. De la misma manera, los piqueros suizos también fueron derrotados. Cabe aclarar que, posteriormente, fueron añadidas las mangas de mosqueteros. Entendiendo este efectivo y poderoso orden de combate, podemos comprender por qué los tercios chocaron con ejércitos tan distintos, poderosos y superiores en número, ya sea como el francés, los rebeldes de Flandes, los turcos otomanos, los piratas en el norte de África, los suecos e incluso los samuráis japoneses. De hecho, la táctica del tercio fue copiada por todas las naciones de Europa. Esto puede verse claramente durante la devastadora Guerra de los 30 años. No fue sino hasta que las armas de fuego alcanzaron un mayor alcance y especialmente la artillería mejoró de manera radical que la táctica del tercio ya no fue funcional. Mas durante todo su tiempo, estos soldados del Imperio Español eran capaces de reventar a cualquier enemigo que se pusiera ante ellos. Un ejército nacional y sustentable. Aunque hoy día nos parece común que existan los ejércitos nacionales,
no siempre fue así. La gran diferencia entre los españoles y otras naciones de Europa consistía en que durante el Renacimiento los ejércitos mercenarios estaban a la orden del día. Aunque agonizante, el sistema de feudos y señores de la guerra seguía vivo de alguna manera, por lo que la élite de los ejércitos medievales consistía en reducidas unidades de aquellos nobles, capaces de pagar las armas y los caballos necesarios para poder luchar. Estos cuerpos de combate, aunque formidables, compuestos por nobles y guerreros de renombre, al momento de ser perdidos o recibir fuertes daños, tendían a retirarse o no podían ser reemplazados. Su pérdida representaba la ausencia de administradores, estrategas, altas personalidades y bastantes nobles. En costos humanos, el precio era más que horrendo. Otro gran problema de los ejércitos mercenarios era que su lealtad podía ser increíblemente flexible, y no estaban hechos para una guerra larga y de desgaste donde sufrirían pérdidas significativas, por lo que contratarles siempre representaba un riesgo. Y es aquí donde hay una gran diferencia. Al tercio español no le importa tu procedencia ni tu estrato social. Serías reclutado, entrenado y curtido en batalla junto a tus hermanos. Aquí podemos reflexionar cómo los mejores soldados del Imperio Español estaban conformados por los que habían sido campesinos, pastores, pescadores, artesanos, comerciantes o miembros de cualquier otro estrato u oficio. ¿Cómo es que estos, entrenados en la táctica del tercio, pudieron derrotar, sino que exterminar en no pocas ocasiones a la élite noble e irreemplazable de otras naciones, como la caballería pesada francesa, conformada por los caballeros de las familias más nobles y adineradas, con los mejores caballos, las armaduras más caras y suntuosas? Todos estos, provenientes de un largo linaje, fueron rotundamente derrotados por el tercio. Reflexionar sobre lo que se ha dicho resulta cuando menos impresionante. La lealtad de los tercios hacia el imperio era indiscutible, unas tropas versátiles y por demás efectivas, con una disciplina de hierro envidiada por todos los demás soldados de Europa. Tan interesante es este tema que debemos proseguirle con una segunda parte. Me encantará leer tus aportaciones y sugerencias en los comentarios, ya que el tema que nos mantiene aquí hoy es por demás intrigante. Esto ha sido por qué los tercios de infantería triunfaron tanto. Espera la segunda parte. No olvides comentar, suscribirte, difundir mi contenido para que llegue también a más personas. Yo soy el Gato Historiador, mi correo electrónico está a la disposición, así como también te invito a seguirme en redes sociales. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. Bueno amigos, qué video tan interesante, qué video tan instructivo, y cómo nos enseña de la historia militar de España y en este caso sobre los tercios de infantería españoles. Nos habla claramente pues de la historia de cómo provienen, cómo vienen, de dónde es la idea de que nacieron los tercios. Y se habla del general González Fernández de Córdoba, denominado o llamado el Gran Capitán. Y fue él el que, mediante el estudio de la estrategia y de las tácticas de la guerra, encontró cómo combinando las armas de fuego de esa época, los arcabuces, con las picas, que eran el arma con que se libraban las grandes batallas entre los ejércitos de ese tiempo, sí podía empezar a ganar batallas. Y eso fue lo que pasó, porque cuando estuvo en la guerra de Nápoles en Italia, sufrió derrotas grandes y entonces dijo, bueno, toca buscar soluciones, toca hacer algo, y encontró esa estrategia y empezó a emplear las tácticas para utilizar la combinación de esas armas, que le dio resultado. Y empezó a llamarse los tercios por eso, porque formaba hileras de filas de 9 a 12 hombres con armas de fuego, que iban adelante, el mismo número atrás y otro número atrás. Entonces, ¿qué pasa?
El que disparaba pasaba atrás, luego el que estaba en segunda línea pasaba y disparaba, y mientras tanto el otro que había pasado atrás estaba cargando. Entonces los disparos eran constantes, era todo el tiempo, era disparos, disparos, disparos. Entonces, lógicamente, entonces era un poder de fuego tremendo para la época, y entonces eso hizo que empezara a diezmar a los otros ejércitos. Y fuera eso, que utilizaba lo que ya se conocía, que era la plaza de picas, que era el rectángulo conformado por solo piqueros. Y entonces pues entonces el combinado de esas dos armas le empezó a dar resultados, derrotando a los ejércitos medievales de la época, que eran de los nobles, de los caballeros de la época, y que tenían armadura, los mejores caballos, los mejores hombres mercenarios pagos y todo, pero que fueron derrotados por esto. 150 años duró la supremacía de los tercios españoles. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya la otra estrategia, y empezaron a buscarla y encontraron el poder de las armas de fuego, especialmente la artillería, cuando con cañones daba fuego en profundidad, y entonces ya ese tipo de guerra que hacían los tercios empezó a disminuir. Pero fueron 150 años de supremacía, donde derrotaron a todos los ejércitos, a los ejércitos de Francia, a los ejércitos de Italia, a los ejércitos suizos, que eran los bravos de la época, ¿sí? Entonces, de hecho, pues era digamos, lo supremo, lo más alto que había en combate de ejércitos de la época, que eran los tercios de infantería españoles. A eso agregaba que los ejércitos estaban compuestos por hombres que habían sido campesinos, que habían sido todos eran granjeros, eran de gente del pueblo que se había enrolado a la guerra, y que tenían ese sentimiento de lealtad hacia la patria, en primer lugar, y segundo, que tenían una gran formación de disciplina, que era la envidia de todos los ejércitos de la época. Entonces eso se requería que mucho liderazgo. Para poder tener un ejército disciplinado se requiere que haya liderazgo, ¿sí? Y entonces obviamente tenía que existir ese liderazgo, que hizo que los tercios de España fueran en la época los mejores ejércitos del mundo, ¿sí? De hecho dice ahí, en nuestro radador El Gato dice que con la conformación de los tercios se cambió el mundo y la guerra moderna para siempre. Con la creación de los tercios se cambió el mundo y la guerra moderna para siempre. Entonces fue un cambio total. Entonces es un video muy bueno, un video muy instructivo, un video donde uno aprende. Yo particularmente aprendo con estos temas que desconocía yo escucho hablar de los tercios, y eran los tercios, y que están los tercios, pero no tenía ni idea quiénes eran los tercios, de dónde provenían los tercios, cuál es su historia y por qué se denominan los tercios. Me pareció un video muy interesante, un video muy bueno, me gustó. Espero, amigos, que a ustedes también les guste este video. Espero, amigos, que me den su apoyo, me den su like. No se les olvide suscribirse a los amigos que no se han suscrito al canal El Búnker de Jack, ¿sí? La campanita para tener notificaciones, y nos vemos en un próximo video. Amigos, muchas gracias y hasta la próxima.